lo largo de su vida estuvo presente, trascendió, fue la Alameda Mariano Escobedo. Sandrita, desde la primaria, la secundaria, sus paseos, sus amigos, su primer trabajo, en fin, la Alameda es muy importante para la familia Benavides. La Alameda Mariano Escobedo, ahí en el centro de la ciudad de Monterrey, incluso el arquitecto, pues siempre que tenía oportunidad, mandar el dron, reporteros para ver la seguridad, la limpieza, todo lo que hiciera falta en ese barrio, porque ahí había dejado mucha gente importante y bueno, pues ahí él cursó sus estudios, como ya lo señalaban. Su primer trabajo en radio también estuvo ahí en Radio Alameda, frente a la Alameda Mariano Escobedo, y es algo que siempre recuerda. Si les parece, vamos a ver esto. Bueno, pues seguimos recorriendo la ciudad. Esta zona para mí tiene pues muchos recuerdos muy bonitos, la mayor parte, porque muchos de los años de mi vida pues los pasé aquí, en compañía de los seres que más quiero, mis padres. Esta zona, aquí donde estamos, es el lado poniente de la Alameda Mariano Escobedo, y el edificio que ven ustedes ahí fue colegio, el Colegio Benito Juárez. Cuando yo tenía pues 5 años que empecé mi primaria, aquí mi segundo año lo cursé aquí en el Colegio Benito Juárez. Después, como yo viví en Vallarta y Washington, a 4 cuadras de donde estoy platicando con ustedes, pues todo esto lo tenía que cruzar para ir a la secundaria 1 en Juárez y M. de Llano. Y cuando pasé a la prepa, pues entonces en lugar de irme por acá, me venía por el otro lado, o sea, por la calle de Washington o 5 de Mayo, y llegaba hasta el Colegio Civil, ahí cursé la prepa. Vamos aquí porque si cruzamos la Alameda, vamos a llegar hasta el otro extremo. Vamos ahorita siguiendo el curso de Modesto Arriola. Si se fijan ustedes, ese es Modesto Arriola. Llegando al otro extremo de la Alameda, donde estaba Radio Alameda, de la XCAR. Todos estos árboles que ustedes ven son el conjunto que se llamó desde el siglo pasado Alameda Porfirio Díaz, y luego le cambiaron el nombre por la Alameda Mariano Escobedo. Ahí donde está este dice ser, ahí había una casa de una familia, Montemayor. Entonces en 1960 tenía yo muy fresco lo del Clipper. Todo está cambiado, excepto la casa penúltima, aquella donde hay un enrejado, ¿se fijan? Ahí había una casona y la estación estaba en la segunda planta. Sí, ahí estaba XCAR Radio Alameda. Y ahí empecé yo a trabajar el 14 de abril de 1960, que cayó en Jueves Santo, por eso se me grabó. Allá donde ven ustedes aquella instalación, ¿no? Arriba del edificio de Crédito Maestro, hacia atrás ya da a la avenida Cuauhtémoc. Y ahí es donde estuvo la Cruz Roja. Entonces todo esto para mí son millones de recuerdos, ¿no? Y por aquí, si ustedes se van hacia ahí donde toma la cámara, pues ahí empecé yo en televisión, en 1965, después de haber trabajado 3 años en la XCAW y en la XRG. Por eso mis inicios propiamente están ahí, en radio, pero mi primera experiencia fue aquí. Y el resto de la historia, pues ustedes lo conocen, porque desde 1968 formo parte de la planta de, pues ahora ya no solo locutores, sino también noticiaristas, de Canal 12, en Notioro y luego Multimedios Televisión, con pues toda la nueva tecnología y redes también, porque ahí estamos todavía volando de vez en cuando. Por eso la importancia de la Alameda Mariano Escobedo, ¿no? Todo lo que converge, todo lo que llevaba en su historia personal y profesional. Estaba en torno a su vida, su escolaridad, sus amigos. Comentaba ahí de Clipper Montemayor, gran beisbolista, que fue de Grandes Ligas y amigo personal del Arqui, con el que también, por cierto, jugó incluso softball. Es más, les platico una anécdota. A ver. Un primer juego de softball que tuve con un equipo de otra televisora fue con los cronistas. Y yo veo de repente al arquitecto pichando. Yo, caray, es el Arqui. Y de repente veo otro señor más alto, que era el Felipe Clipper Montemayor.
Nosotros dijimos, oye, pues son mayores. Me dijo, no saben con quién se están metiendo. Nosotros puro chavalo, donde nos va pichando el arqui, no le podemos pegar. Y luego, donde viene a batear Felipe Clipper Montemayor, se la botó 3 veces al bar. O sea, increíble lo que también era afición para el deporte en el softball, ¿no? En el béisbol. Total, mucho que platicar. Los toros, el béisbol, Sí, ¿verdad? sí, Eran gran pasión del arquitecto Héctor Benavides. Y sabemos que el arquitecto vivía muy cerca justamente de la Alameda. Tenemos un recorrido que él hizo para mostrarnos cómo era su casa. Vamos a platicar un poquito de lo que sucedió aquí en este lugar durante 3 años seguidos, 1965, 66, 67, y cuando ya me incorporo a Canal 12. Uno de los primeros trabajos que me dio el señor Carlos Vázquez del Clan del Martillito es que entrevistara yo a la Tucita, que sale con Pedro Infante. Y entonces dijo, ahí vive enfrente, en unos apartamentos. Subí por una escalera que estaba donde estaba la cochera aquí. Bueno, estaba por fuera, yo recuerdo, y me recibió la Tucita. ¿Qué anda haciendo para aquí? Le dije, pues vengo a hacerle una entrevista, señora. ¿Y por qué? Pues porque queremos pasarla en un programa nuevo del Canal 10 que está enfrente. Dice, bueno, pásele, y me permitió hacerle una entrevista. Después me enteré yo que pues su esposo era Rómulo Lozano. Esa historia la sabe muy bien Fernando y la sabe también Mario. Me trae muchos recuerdos. Voy a compartir con ustedes otro. Vamos a conocer la cantina en donde dicen que venía Fidel Castro con el Che Guevara y que ahí se la pasaban antes de que se fueran a la Sierra Maestra, ¿no? Para iniciar la revolución cubana en 1959. Vamos, adelante. Tiene ya cerca de 80 años. Yo recuerdo que hace pocos años le pusieron 75 aniversario. Pero aquí era una cantinita de barrio con un mingitorio. Eso sí me acuerdo porque todavía yo cuando estaba trabajando aquí en Radio Alameda venía a saludar a papá por mi domingo. Y por aquí había un mingitorio. Y decía aquí M-I-O F-I-D-E-L-C-A-S-T-R-O. Aquí, Fidel Castro. Aquí vivían los Ortiz, don Antonio Ortiz, Oralia, Evita. Así que yo tenía ahí en la casa de al lado, que es esta, la casa de ustedes, donde está este señalamiento de discapacidad de un familiar mío. Entonces aquí yo escuchaba las clases de violín que daba don Antonio. Eran don Antonio Ortiz. Y luego arriba estaba la recámara de mi papá. Y los chavitos que eran de la edad de mi hermano Benny se sentaban aquí porque para adentro había una vecindad. Y entonces un día les puso petróleo y ya no se volvieron a sentar. Y de eso se acuerda muy bien Javier López de la Huichi, ¿verdad, Javi? Y hay una historia muy triste que no puedo dejar de mencionarla, pero sin entrar a detalle. Algo muy triste sucedió en esa esquina. Y como vemos, el Arqui siempre le encontraba la historia a todos los lugares de Monterrey, siempre se preocupaba por conocer un poquito más. Y también lo que veíamos, compañeros, es que no siempre estuvo aquí en Multimedios, aunque inició en Radio Alameda, después se vino para Multimedios, que inició con radio, pues tuvo un paso por otra televisora, pero finalmente regresó y siempre fue leal a esta casa Multimedios. Exactamente, porque así le prometió y así siempre fue uno de sus valores, la lealtad. Le promete a su amigo Jesús Dionisio González que iba a trabajar con él, a regresar a trabajar con él cuando tuviera... O sea, de Radio Alameda se fue a Televisa. A Televisa, a Canal 3 era... Ajá, y prometió dijo, que... cuando tengas el canal de televisión, regreso a trabajar contigo. Correcto. Y así fue, como le cumplió. Vamos a ver precisamente cómo la lealtad, y es que es una frase que acuñó y que todos la recordamos, dice, lo dijo textual,
hay que ser leales a la familia, leales a la empresa donde trabajamos y sobre todas las cosas, leales al público. Eso es uno de los valores que nos ha dejado también, ¿no? Como ejemplo. La lealtad es muy, muy importante. Y bueno, ustedes recordarán que el arquitecto Héctor Benavides se le hizo un programa especial en el programa de Es en Serio, que se transmite a través de esta cadena televisora todos los jueves. Y él contaba justamente acerca de su despedida de la Alameda. Tenemos el audio original donde él comenta acerca de esto. Lo escuchamos. Todo está alrededor de la Alameda. Antes de que llegara usted, le comento que estuve yo ahí en el jardín de niños Alameda. A mí y hay una foto, ahí donde está el bien huerquillo yo ahí. La noche última del 31 de diciembre del año 2000, fui a la casa, no a la avenida, sino a la de los jefes. Saliendo de aquí ya en la noche, entonces dije, voy a pasar. Y me dieron ganas de caminar ahí, ¿no? Y fue la despedida. Ahí está parte de esa despedida, pero también de muchas historias. Estuvo en varias partes de la historia universal, nacional, también de muchos aspectos históricos, como por ejemplo cuando estaba la designación del Papa Benedicto XVI, el primer vuelo de un Concorde también estuvo presente, el viaje a la Luna en el 68, le tocó precisamente a él en esa cobertura, que vamos a ir recordando, pero definitivamente algo que marcó la historia moderna, es decir, lo más reciente para el arquitecto de toda su trayectoria, fue la pandemia. ¿Por qué? Porque hizo que después de tanta presencia en este estudio, pues tuviera que ausentarse, no del noticiero, no del telediario, porque estuvo transmitiendo incluso desde su casa, gracias al apoyo de su familia. Y eso va a ser importante platicarlo porque yo creo que fue una de las etapas más trascendentales para la familia, pero también para nosotros verlo desde un lugar al que no estábamos acostumbrados, pero eso sí, siempre cumpliendo, ¿no? Es correcto. Y bueno, justamente tenemos esto, la familia, porque en un momento más nos va a acompañar el arquitecto Héctor Benavides. Su pasión, como ya lo hemos dicho, es la televisión y dedicó gran parte de su vida a estar justamente en